Muy buenas noches. Muchísimas gracias por llegar hasta el Museo de Arte Contemporáneo, que sabemos que es un día un poco complicado por la lluvia y el tráfico. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta edición de los Nasher Prize Dialogues. Y me complace también pues tener la casa llena y sobre todo ver tantos artistas entre el público, así que un saludo bien cariñoso para todos ustedes. Este diálogo es parte de la iniciativa de Nasher Prize Dialogues, una plataforma del Nasher Prize que busca promover la comprensión de la escultura a nivel internacional. Los encuentros incluyen debates, conferencias, simposios que se realizan anualmente en diferentes ciudades alrededor del mundo con el objetivo de conectar con audiencias diversas y enriquecer la perspectiva sobre el campo de la escultura. Nos sentimos extremadamente honrados que esta edición se realice aquí, ¿verdad? Se celebre en Puerto Rico y que se haya escogido al Museo de Arte Contemporáneo como sede para llevar a cabo esta discusión. Y para eso pues quiero agradecerle oficialmente, ¿verdad?, al equipo de trabajo del Nasher Sculpture Center, muy especialmente a su director Jeremy Strick, que se encuentra esta noche con nosotros, y a quien quiero dejar también, ¿verdad?, para un saludo. Antes de eso, agradecerle, por supuesto, la presencia a los artistas que nos acompañan, Minia Viviani, Ángel Leonardo, Danielín Ramos, ¿verdad?, nuestro Daniel, y por supuesto pues también a nuestra curadora Marina Reyes Franco, que estará moderando la discusión de esta noche. Así que los dejo entonces con el señor Jeremy Strick para un saludo. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias por esas palabras amables. So I want to just start by again thanking Mariana and thanking the MAC Puerto Rico for hosting and collaborating with us on tonight's program. It really is very exciting for us to be here in San Juan at the MAC in this very beautiful setting, and we're very grateful to all of you for joining us. For those of you who are not familiar, the Nasher Sculpture Center is a museum in Dallas, Texas, dedicated to modern and contemporary sculpture. It's built upon the collection of the late Raymond and Patsy Nasher. With a collection of over 500 works, we boast one of the finest collections of its kind in the world, and we're pleased to augment that collection with temporary exhibitions such as our current show, Groundswell, Women of Land Art, an exhibition that recasts the genre's historical narrative through the work of 10 female American artists. One of the greatest programmatic endeavors the Nasher pursues each year is the Nasher Prize, an award given to a living artist who has made and is making profound contributions to the field of sculpture, chosen by an international jury made up of some of the brightest minds in contemporary art. Last month, we proudly announced our 2025 laureate, Nigerian-Belgian artist Otobang Naganga, who is the 8th laureate to win the award and the first laureate to be honored in a new biennial cycle. Unlike other international art prizes, the Nasher Prize is distinct for the many programs that accompany the award, one of which being Nasher Prize Dialogues, a series of conversations held in partnership with institutions around the world to spark discourse on contemporary sculpture. Past programs have been held in places such as Mexico City, Reykjavik, New York, Copenhagen, Glasgow, Berlin, and London. It is this series which brings us to Puerto Rico tonight, where we have the privilege to hear 3 Caribbean artists discuss the topic, Sculpture and Place in the Caribbean. Guiding the discussion is Marina Reyes Franco, curator here at the MAC, and given the focus of past exhibitions organized by Marina, it's hard to think of a better person to navigate this topic. A native of San Juan,
Marina's curatorial projects explore the impacts of tourism and cultural production in the Caribbean, art at the frontier of political action, and the power dynamics within the concept of paradise. Her most recent exhibition, Puerto Rico Negre, co-curated with Maria Elena Ortiz and on view in the adjacent galleries, focuses on artistic production by Afro-Puerto Rican artists in the region and throughout the diaspora from the 1990s to the present. The show includes work by one of tonight's speakers, Daniel Lind Ramos. Her exhibitions, many of which are profoundly grounded in the issues of this region, have been shown widely in Puerto Rico, as well as Montreal, Berlin, and Buenos Aires. It is with great pleasure that I now turn things over to Marina, who will introduce the program and our speakers. Thank you. Hi, thank you, Jeremy. Hola, muchas gracias Marianne y Jeremy por la presentación. Igualmente al resto del staff del museo y del National Sculpture Center por esta colaboración, especialmente a Adrian, por la invitación a moderar esta conversación y al público que nos acompaña hoy. Gracias por no tenerle miedo a la lluvia y la posibilidad de inundaciones. Esta noche estaremos en conversación con Daniel Lind Ramos, Minia Viviani y Ángel Leonardo, tres increíbles artistas de Puerto Rico, Guadalupe y la República Dominicana, respectivamente. Y la conversación que tendremos se centrará en su producción escultórica, porque también debo hacer la salvedad de que no solamente producen escultura y por eso también se ha tenido como que vamos a guiar la conversación hacia las piezas que sí sean mayormente escultóricas y de instalación. Y la idea de una producción situada en el Caribe. Cuando pensamos el tema de la conversación y posibles interlocutores, nos guió el deseo de discutir, y aquí voy a parafrasear a Minia, una conversación que tuvimos recientemente, que lo que les rodea les influencia su manera de sentir y cómo eso influencia su manera de pensar y viceversa. Se trata de un vaivén entre el contexto específico del Caribe, sus historias, colonialismos, comunidades, saberes, formas y resistencias, en que el sentir y el pensar están vinculados al hecho de estar en un lugar. Bueno, voy a hacer una muy breve descripción del tipo de trabajo que hacen, más bien para aquellos que no conozcan tanto el trabajo de los artistas y quienes eventualmente vayan a escuchar el programa online, ¿verdad? El video. Daniel crea ensamblajes escultóricos utilizando materiales cotidianos, recogidos en la búsqueda, a partir de búsqueda en la playa o a partir de intercambios con sus propios vecinos en su pueblo de Loíza, en Puerto Rico. Y estos objetos y materiales que incorporan en su trabajo aluden a las capas de historia de Puerto Rico y el Caribe. En su trabajo, Minia Viviani cuestiona las relaciones con el territorio y los lugares en los contextos caribeños y de Guadalupe, su poética, su historia colonial y su existencia actual como un territorio bajo presión para asimilarse. Ella está interesada en las especificidades del Caribe y las complejas interacciones culturales que circulan en él y a su alrededor. Y nuestro compañero aquí, Ángel, le interesan las relaciones entre los humanos y la historia. La arquitectura, el modernismo, la cultura y la cultura material constituyen algunos de los intereses centrales en el trabajo de Ángel. Su producción tiende a basarse en los estudios sobre la cultura caribeña, la arquitectura tropical moderna, las historias reprimidas por la modernidad y la transición del conocimiento indígena y africano a través de objetos comúnmente vistos como artesanales, folclóricos o etnográficos. Así que cambiándolos de contexto se revalorizan y se piensan de otra manera. Y verdaderamente, pues ya sin dar el lavío que da las numerosas exhibiciones y bienales en las que todos han participado, sí me gustaría abrir la conversación con que puedan hablar sobre su trabajo, pero de una manera en que también nos puedan describir de dónde vienen, como que dónde está situada su práctica y cómo eso entonces influencia el hacer, ¿verdad?
desde dónde están pensando lo que están haciendo. Y vamos a empezar con Daniel Lind Ramos. Buenas noches. Vivo en Loíza, Puerto Rico, y como todo artista, intento que esa experiencia de vida se convierta en símbolos, en este caso símbolos visuales, ¿verdad? Así que desde mi infancia hasta el sol de hoy, de alguna manera, esa experiencia ligada a ese sector provoca las imágenes que hago, ¿no? En un principio, pintura, luego unas combinaciones de pintura y objetos, y últimamente objetos, ¿no? En estos ensamblajes. De alguna forma escogí el ensamblaje en relación, por ejemplo, al modelado escultórico. Cuando estudiamos, pues, esas disciplinas, ¿verdad?, las aprendimos. El esculpido, el tallado, ¿no? Lo que me gusta del ensamblaje es que usted puede amarrar, puede soldar, puede clavar, puede pegar. Y hay dos modalidades, que está el amontonamiento y también está la construcción. Pero como la línea entre una y otra es tan difusa, yo prefiero llamarles ensamblajes. Muy bien, ahí tienen un ejemplo. ¿Por qué el ensamblaje? Y esto sería un resumen, ¿no?, de ese proceso. Primero, intenté que esa experiencia de vida que le mencioné, de alguna manera crear imágenes pintadas, ¿no? Vengo de Loíza, a la UPR, y me encuentro con un profesor, Félix Bonilla Norat. De alguna manera, Félix Bonilla Norat a sus estudiantes nos dio una especie de atajo, ¿no? Y entre las asignaciones que nos dio, y esto es importante, fue una relacionada con arte pobre o crear imágenes partiendo de materiales que no necesariamente fueron, ¿verdad?, utilizados en términos de la escultura tradicional. Muy bien. Eso es un preámbulo en términos de cómo hago la transición entre la pintura, luego considerando la pintura como un objeto rodeado de otros objetos. Lo que me interesa del ensamblaje es que, como escultura, vive con nosotros en el tiempo y el espacio real. Y eso me permite entonces acercarme al objeto desde el punto de vista de experiencias ligadas a ese objeto, que provocan mi imaginación, y obviamente las respuestas serían entonces las imágenes. Esa que ven ahí, específicamente, María Guabansek, está inspirada en la terrible experiencia del huracán María. Es un tema recurrente en mí, porque hago muchos bocetos. No es la primera vez que trato el tema del huracán, muy bien, anterior a María, porque para nosotros es una experiencia de vida, ¿no?, recurrente. Así que en este caso lo que hice fue que vinculé esta experiencia reciente, ¿no?, con experiencias anteriores, y específicamente durante la época precolonial, ¿no?, y como los habitantes de la región, donde necesariamente Puerto Rico, nombraban a esa fuerza de la naturaleza Guabansek. Así que lo que hice fue una combinación de María, el reciente huracán, con Guabansek, una especie de fuerza semi, etc. Y obviamente la imagen está construida con objetos que recolecté luego de esa experiencia. Muy bien. Y en términos simbólicos, mi intención era recrear ese movimiento vertiginoso y destructivo, ¿verdad?, de esta fuerza como tal. Obviamente hay más capas, ¿verdad?, de las cuales podemos hablar, pero me gustaría seguir con otra. Daniel, quisiera regresar a Espíritu del Corte un momento, porque además de que está incluida en la exhibición actual en Puerto Rico Negra, me confirmaste que esa fue la primera instalación que hiciste, desarrollada entre el 94 y el 96, y que fue como que o sea, que no tenías muchas personas que estuvieran apoyando esa decisión de querer hacer escultura, querer hacer instalaciones y dejar de un lado la pintura. Como que esa transición de decidir hacerlo, como que ¿a qué respondía en ese momento? Necesidad, es decir, la pintura, que todavía la admiro, ¿no?, y de alguna manera está presente en estas cosas,
yo empezaba a encontrar un poco limitada en relación a lo que quería hacer, que era crear imágenes que de alguna manera estuviesen conectadas con la realidad. Y que pensé, ¿verdad? Mejor que el objeto que vive con nosotros en el espacio real. Muy bien. Esa pieza que mostraste, Espíritu del Corte, la exhibo en la exposición de 8 artistas negros y es donde por primera vez en Puerto Rico, que siempre fue mi ilusión, exhibo un ensamblaje como tal donde ya no hay pintura, pero en esa exposición se podía ver pintura con objetos, pero la pintura ya conceptualmente concebida, ¿verdad?, como un objeto. Yo no quería dejar de pintar, entonces digo, pues voy a incluir como en los altares, que es una de mis influencias, ¿no? O como estos espacios que yo veía en mi comunidad. No sé si los puertorriqueños aquí conocen el término chinero. El chinero, muy bien, estos chineros llenos de, los mitos, ¿no? Son una especie de altares casi, ¿no? Fotografías de los familiares fallecidos, objetos relacionados, etcétera, etcétera. Así que esa experiencia, como dije al principio, de alguna manera contribuyó a que hiciera esa transición, pero en esa exposición, para efectos del espectador, habían pinturas con objetos y esa era netamente ya un ensamblaje como tal. Perdón, ¿cuáles son sus influencias en términos de lecturas o qué nutre la investigación de sus trabajos? Porque yo creo que puede haber mucha influencia de investigación desde antropología, historia, lecturas de poesía también, y me gustaría que pues, pudieran comentarle eso. Hola. Pues sí, las lecturas en mi práctica, creo, me imagino que también de alguna manera en la práctica de Daniel y de Minia, pues tienen un lugar especial, porque en mi caso puedo decir que sentir, vivir en las Antillas, en el Caribe, y ahora pienso un poco en lo que comentabas de Minia, provoca una manera de pensar que termina interesándose por otras mentes que también piensan el Caribe, piensan las Antillas, y entonces, por ejemplo, mi acercamiento a la lectura o la manera en que participa la lectura de mi práctica, en la mayoría de los casos está vinculada a pensar el Caribe y al estudio del Caribe. Entonces, otras mentes islas como Glissant, como Martí, como Hostos, como muchas otras mentes queridas forman parte de estos procesos de reconocimiento y de trabajo. Un libro que ha sido clave, muy muy importante, ha sido Woman Native Other de Trinity Minja, por su atrevimiento a pensar la oralidad con una libertad que desconstruyó para mí el mito de la veracidad del discurso dominante. Guadalupe, soy de Guadalupe. Guadalupe es un archipiélago que pertenece a Francia hasta hoy, y entonces en ese territorio estamos en una configuración donde hay dos idiomas que están en una tensión, ¿no? en una relación muy singular. Los dos no se evalúan y no se valoran de la misma manera, entonces el papel de lo oral y digamos la manera como lo recibimos, la manera como ciertas historias pueden pasar, cuáles son las historias que nos piensan, cuáles son las historias que nos determinan. Y ahí en ese libro ella da un valor muy, muy, no sé, importante, clave. Enaltece. Enaltece, pero lo que quiero decir es que el poder de la palabra, eso, como que ella basta pensar el poder real que tiene la palabra desde la intencionalidad de que es
poner en palabras las cosas. Y entonces ahí me abrió una puerta para mi trabajo. Justo voy a hablar después de esto. Glisson, obviamente, la imagen del rizoma, esa idea de que uno ve algo y cuando trata de captar el significado se convierte en otra cosa, ¿no? Que de alguna manera lo asocio con la estética del Egungun, eso podía hablar después. Juan Justi, amigo historiador, un catedrático de la UPR, bien, ha hecho investigaciones sobre Loíza y específicamente Piñones, que para mí, cada vez que quiero regreso a esa tesis, ¿no? Lester Ners Allende y sus conversaciones, ¿no? Todo eso de alguna manera me activa la imaginación. Me gusta la historia, no soy historiador, pero me gusta acercarme a ella, ¿no? De alguna manera. Así que yo diría, Robert Farris Thompson, Flash of the Spirit, y tiene otro libro formidable titulado Faces of the God. Hay otras lecturas, pero yo diría que, ¿verdad?, primordialmente esas, de alguna manera, son bien importantes en lo que intento hacer. Pero, Daniel, yo creo que esta pieza en específico de el viejo griot es una que tiene una historia bien fascinante sobre cómo llegas a tener este material en específico, o sea, estos elementos que conforman la pieza. Si puedes abundar un poco más en ella y la especificidad que tiene a Loíza también. Muy bien. Loíza tiene 4 disfraces, ¿verdad? Son básicos. El B gigante, la mascarita, la llamamos, o el caballero, que representa lo europeo. Lo B gigante representa lo africano. Y está el viejo y la loca. Desde pequeño, ahora hago un cameo, yo me disfrazo de viejo. Y es un disfraz bien importante para mí porque de alguna manera, en un principio, yo lo asociaba con los viejos de la aldea, es decir, los viejos de la comunidad, que siempre nos estaban diciendo en la casa que son importantes, que hay que respetarlo, que tienen el conocimiento, etcétera. Además, el disfraz, contrario a los demás, era mucho más fácil, porque simplemente con ropa usada, holgada, una máscara de cartón, ¿verdad? Uno se podía disfrazar. Luego, el viejo, sigo investigando, leyendo, etcétera, a través de mi vida, puede ser un avatar, puede ser, por ejemplo, un curandero, un médico, un músico, un artista, es decir, tiene muchas salidas, ¿no? Y en este caso lo que quise hacer es representar al viejo griot asociándolo con un vecino que tenía llamado Fautinito. Recuerden que la experiencia comunitaria es la que ¿verdad?, de alguna manera me informa. Fautinito amenizaba contando cuentos durante los velorios y tenía una habilidad tal que todo el mundo esperaba en los velorios dónde está Fautinito. Y nos toda la noche estábamos hasta la mañana porque era la costumbre velar al muerto, o sea, acompañar al muerto hasta el otro día y había que entretenerse. Se entretenerse en el sentido bueno y era escuchar a Fautinito con todas esas historias, etcétera. Lo que hago aquí es que el viejo griot, aparte de filtrar la imagen a través de la estética del carnaval, eso sería otro tema, también me interesaba de alguna manera simbolizar la historia del Caribe. De ahí que los sacos, que serían talegas, tienen unas fechas relativas a la historia de las Antillas, la historia de Puerto Rico y la historia de mi comunidad, ¿no? Así que la imagen sería como un griot, ¿verdad?, que está contando simbólicamente esa historia del archipiélago antillano. Y los vencedores, la serie de los vencedores, también está bien ligada a la historia contada por Juan Justi. O sea, como que la historia que Juan Justi también ha rescatado para la historia, como de cómo la invasión inglesa en 1797 fue aplastada por por una milicia mayormente negra y mulata puertorriqueña. Así que esto es otra manera en la que la historia y la localidad como que informa la pieza. Y lo que me parece bien fascinante de esta serie de vencedores es cómo estás proponiendo otro jinete, otra persona, o sea, como que otro tipo de persona en el caballo, que no es Santiago Apóstol, que no es un europeo, que no es ni un santo blanco, ni un vencedor blanco también.
Sí, las imágenes parten de un dato histórico, ¿verdad? Que es, como bien dijiste, el intento inglés de hacerse de Puerto Rico en 1797. Había milicias y entre las milicias había una milicia en el partido de Loíza, ¿no? La lista existe y una vez la lista llega a mí, pues me inspira, ¿no? Crear esta imagen que tiene simbólicamente que ver con la victoria sobre los ingleses, pero también la participación de personas de mi comunidad, porque en la lista los apellidos que aparecen prácticamente son todos los apellidos que hay en Loíza, incluyendo dos Lin, como mi apellido, ¿no? Y yo me preguntaba si esos Lin también estaban vinculados a mí. Entonces, como bien dijiste, el vencedor, ¿no? Es una imagen ecuestre, es decir, es un jinete, entonces lo pongo al lado, ¿verdad? Para efectos de la imagen de Santiago Apóstol. Es decir, está Santiago muy bien, para efectos de tradición, pero este está inspirado en un hecho real, ¿no? Donde estos antepasados nuestros también combatieron y fueron victoriosos. Yo creo que yo quisiera regresar a ti en otro momento, pero yo quiero que Minia también nos comente lo que empezaste a hablar, ¿no? De esa, estabas hablando de Guadalupe, estabas hablando de las batallas que hay internas también, como que francés y creol, como que hay uno más valorado que el otro. Y pues me gustaría volver a esa pregunta inicial de desde dónde estás creando y cómo esto informa el trabajo. Me encanta que empecemos con Tolí Tolí porque realmente es la pieza con la que quise saber quién es Minia Viviani. Así que, bueno, o sea, si puedes elaborar. Tolí Tolí es una instalación que viene de un momento singular. Vuelvo a Guadalupe después de 12 años fuera y voy a estar observando la relación a la palabra, como les dije al ratito. Voy a leer ese libro de Trinity Minha y me voy a cuestionar sobre el silencio que hay en relación a la singularidad de la situación política de Guadalupe. ¿Por qué hay ese silencio? Y voy a buscar alrededor de mí cuáles son las prácticas artesanales que crean escritura y superficie. Y voy a interesarme a ese tejido de bambú, que es el que forma las nazas, que en Guadalupe ya no se usan, realmente ya desapareció ese conocimiento. Y ha sido una investigación bien interesante para mí porque para recoger el bambú hay que conocer la fase de la luna y hay que recoger tibois, que es un tipo de madera para hacer la estructura. Y he estado como investigando para aprender el gesto y producí esos tejidos durante meses. Y al mismo tiempo mi madre me contó sobre una canción de cuna. Al fondo ven una proyección y es un video que también se llama Tolí Tolí, donde tomo como punto de partida una canción que dice Tolí Tolí, montre-moi le chemin a. Tolí Tolí, muéstrame el camino a. Los niños tienen el capullo en la mano y el capullo se mueve. Y ahí yo me dije, ok, el capullo se mueve y entonces proyecta hacia una dirección. Voy a usar eso para hablar de la relación al territorio. Y aquí empieza, en realidad, sí, una investigación en la cual sigo hoy, que es justo interrogar cómo relacionarse con el lugar y dónde estamos. Aquí ven las nazas, la realización. Y por la vida llegué a vivir a México y ha sido en mi trabajo, en mi manera de entender lo que me interesa indagar, un momento clave porque voy a estar muy vinculado con un colectivo que se llama El Cráter Invertido y voy a interesarme a qué es justo pensar juntos, cuáles son las resonancias posibles pensando a la situación política de Guadalupe y con dos amigos artistas, Maylin Jiménez de Dominicana y Ulrich López de Puerto Rico y México. Vamos a estar pues armando lo que llamamos el Semillero Caribe
que es el primer momento donde realmente me cuestiono sobre qué es aprender y cómo podemos crear herramientas pedagógicas nuestras que nos permiten vincular la teoría con la percepción y la sensación. Entonces es un momento clave porque los tres somos caribeños, pero somos de Caribes distintos, que además no hablan mucho, a pesar de tener tanto en común. Y vamos a intentar en ese momento del Semillero Caribe entender cuáles son los pensadores, las pensadoras que más nos llevan a cuestionar esos huecos, esos lugares donde que nos pertenecen pero que todavía no ocupamos en el Caribe. Entonces, a partir de ahí, el cuerpo va a estar más y más clara para mí la importancia del cuerpo y de la sensación y de la percepción en mi trabajo. En esta instalación que ven, que se llama Musa Nuit, que se mostró en la Verrières en Bélgica, no sé si ven en la pantalla, sí. Bueno, sí, ven que hay hilos tensos en todo el espacio. Es una instalación que es de 2020, pero la producción empezó antes de la pandemia, y la idea era cómo puedo narrar historias del lugar que es Guadalupe a partir del tocar, acariciar esculturas, estar con una relación con la materia que habla, ¿no? Que me habla y que habla a la persona que visita el espacio. Entonces, mi estrategia para generar un tipo de atención muy singular en el espacio fue tensar esos hilos que eran a la vez muy discretos, pero también muy presentes, y que pedían, cuando uno se desplazaba en el espacio, pues mucho cuidado, mucha atención, mucha delicadeza en moverse. Y también, aquí ven como dos esculturas. Tuve que cambiar mucho las esculturas porque llegó la pandemia y a ese momento era imposible pensar en tocar algo en un espacio público, pero las esculturas previas están mucho más como con texturas, ¿no? Para poder narrar eventos, traumas, como que las había pensado desde ahí. Y al lado ven una imagen que es parte del video que se llama Musa también, porque esta instalación, como Tolitoli, ¿no? uso el video como un elemento que permite nutrir la mirada, y la idea es que haya una primera impresión de los elementos que componen la instalación, y después de ver el video haya una relectura posible, porque, por ejemplo, aquí en el video uso mucho pétalos de plátano, y toda la exposición está construida sobre esa noción de sanar los órganos sexuales, porque en Guadalupe estamos en un contexto de muy grave contaminación de los suelos. Sí, yo creo que valdría la pena que abundes sobre eso, porque creo que es algo que, o sea, con otra artista que trabajé recientemente de Martinica, también compartió una situación similar, que es como que afecta mucho cuál es la reacción, como que la reacción que la persona común tiene en respecto a la relación con Francia, la diferencia que existe de ser técnicamente Francia, pero aún así como que le apliquen las leyes diferentes que tienen que ver con el ambiente, y específicamente el plátano, o sea, algo que es tan representativo de pues traer alimento para alimentar a personas esclavizadas históricamente, y como eso pues se convierte también en un símbolo del trópico, ¿verdad? Y de esta idea de un paraíso terrenal que realmente implica cosas bien terribles a nivel ambiental en el caso de estas islas también. Bueno, y en Centroamérica, o sea, muchísimos sitios realmente.
es algo que también nos vincula a nivel Caribe. Sí, sí. En el caso de Guadalupe y Martinica, lo que pasó es que, bueno, se produce esa molécula en Estados Unidos. Hay un accidente en la empresa que produce el clordecone y Estados Unidos va a prohibir la producción de ese químico. Cosa muy importante porque, pues, no es el país más conocido para prohibir cosas peligrosas, ¿no? Sí, tiene que ser muy terrible. Entonces, Francia va a comprar el protocolo de producción y empezar a usar ese producto que se llama, Quepon, donde hay el clordecone, y las tierras están contaminadas para 600 años por el tipo de suelo que tenemos, que es un suelo muy orgánico y entonces que ha agarrado a la molécula. En otros países se ha usado también, pero por las lluvias ya se destruyó, ya se desintegró. Aquí se quedó y entonces estamos en una situación donde el 80% o hasta el 90% de la población está contaminada. Las redes de agua están contaminadas, el mar está contaminado y hay repercusiones en los ciclos de producción de los animales, y para los humanos. Martinica tiene el nivel de cánceres de la próstata más alto del mundo. Guadalupe sigue en tercera posición. Y sí, bueno, es una situación tan grave, es tan grande el shock que todavía la población no lo está digeriendo. O sea, en Martinica hay mucho más reacciones, pero en Guadalupe siento que las personas están como recibiendo también eso y entendiendo cómo se pueden relacionar con una tierra que a lo mejor las está contaminando, cuando hay una relación con el jardín criollo que es muy, muy, muy importante. Primer espacio autónomo que puede cuidar al esclavizado, espacio de decisión estética, pero también de creencias. O sea, es un espacio muy, muy, muy clave en la cultura de Guadalupe y Martinica. Y entonces, sí, como que se pone en cuestión muchísimo ahí. Voy a decidir trabajar con el plátano, pero con la flor de plátano, porque tiene propiedades curativas, ¿no? De sanación del útero. Y hice esa exposición con un curador que se llama Guillaume Desanges, y Guillaume me propuso trabajar sobre cuestiones de sanación. Y yo ya tenía ese proyecto en mi cabeza desde rato, entonces decidí, ok, vamos a hablar de ese trauma que estamos atravesando ahora mismo, pero vamos a hablar también del espacio de cuerpo como un espacio de sanación. Y ahí en todo el video estoy hablando de mi relación con el lineaje, de mi relación con la tierra y partiendo de la textura de la flor de plátano por sus propiedades, pero también porque tiene la textura de una vagina, básicamente. Nada más como que un comentario que me gustaría ir a Ángel, porque Ángel, tú también has trabajado con el plátano y de distintas maneras, utilizándolo también para pintar. Regresamos a ti. Pero como que quisiera que también hablaras de esa otra mirada al plátano, que también creo que está cruzado por una mirada, como una lectura de género también, como que y cómo se interpreta ya en la cultura dominicana. Sí, mientras Minia nos comentaba de el hermoso trabajo, pensaba también en estos años de experimentación y de acercamiento al plátano como material y específicamente al jugo de la cáscara del plátano que llamamos mancha de plátano en República Dominicana y creo que aquí en Puerto Rico también, como tinta, como un material, como pigmento, como un material para creación plástica, en este caso dibujos, manchas. Y hay algo que parte de la misma idea de la mancha, de escucharlo de pequeño y de esa presencia de la mancha y del plátano y la mancha de plátano en la cotidianidad de los caribeños, pero también ya cuando empiezo a experimentar y cuando decido trabajar con plátano,
lo hago consciente de que me interesa comentar, revisitar, reflexionar sobre esa presencia política, territorial, histórica, económica del plátano en nuestra región, en nuestras islas, y las implicaciones pues económicas, ecológicas y de sociales y de distinta naturaleza en sociedades como las nuestras, que por mucho tiempo fueron sociedades de plantación, y incluso luego de superadas esos formatos de plantación exhaustiva y esclavista o esclavizante, pues siguió vigente en nuestras economías y en nuestra alimentación, generando unas plantaciones contemporáneas. El género pues se manifiesta de distintas maneras, porque por un lado la mancha de plátano se asocia principalmente a la mujer, que ha sido históricamente designada o asignada a la cocina en estas regiones también. Afortunadamente en estos momentos todo eso está cambiando, pero principalmente, digamos, eso es tal vez alguna lectura complementaria que se puede dar al trabajo con la mancha, que no he tenido intención de reforzar de ninguna manera, pero sí con un trabajo específico que creo que es tal vez al que te refieres, el plátano Power Bottom, una escultura. Bueno, pero también incluso pensando en la mancha de plátano como algo que se refiere o sea, a una herencia, a como que a identificar una genealogía también, o sea, nada, más bien como que pensando en eso en relación a, pues, como que un patriarcado, ¿sabes? Pues sí, de cierta manera se relaciona con esa historia, con la genealogía, con el árbol, pero también adquiere un simbolismo que ya viene dado también por el lenguaje, por el conocimiento popular, por el conocimiento del mismo pueblo, de referirse a la mancha de plátano, y la mancha de plátano como una mancha psicológica, como una mancha genealógica, como algo que te condiciona o que te ata a una situación específica, social, cultural, geográfica. En nuestros casos, ¿verdad? La mancha caribeña, la mancha antillana, la mancha de la isla, que también para mí es una mancha hermosa que se potencializa y que nos genera muchísimas posibilidades de acción, de creación, de diversión, en el sentido de distorsionar lo que tradicionalmente ha sido vinculado a la misma. Gracias. No quería perder la oportunidad de como que de tener esas distintas lecturas respecto al plátano y sus implicaciones en la región. Ok. Desde 3 años he decidido trabajar a partir de una pregunta que es la que tomó Marina como punto de partida, que es cómo lo que nos rodea influye en nuestra manera de pensar y de imaginar, y viceversa, cómo nuestra imaginación influye en nuestra percepción del espacio físico. Aquí, en esa instalación que se llama La tormenta con ojos raíces, estaba leyendo un libro que se llama Las hermanas de Solitude. Solitude es un personaje heroico de la historia de Guadalupe muy importante, relacionado con la resistencia contra el restablecimiento de la esclavitud. En Guadalupe tuvo 2 aboliciones de la esclavitud. Entonces hay una lucha antes del restablecimiento de la esclavitud. Solitude es una mujer embarazada que hace parte de las tropas de resistencia y es una de las pocas figuras heroicas de Guadalupe, que está así como muy popular, es muy valorada. Y ese libro, Las hermanas de Solitude,
Es un análisis de cómo los colones entendieron los sistemas familiares de los esclavizados y fueron integrando la iglesia y sistemas de control de la manera de emparejarse y de tener intimidad de los esclavizados. Es un libro muy, muy único. Que es siniestro, o sea. Sí, es como hasta dónde iba la manipulación, ¿no? Pero Arlette Gauthier lo hace desde una perspectiva de datos, y cuando hay una página en blanco también lo dice muy claramente que no hay datos sobre eso, pero es un libro muy especial porque, bueno, yo no conozco otro que aborde esos temas desde una perspectiva de historiadora, así como con hechos. Entonces estaba digiriendo ese libro y lo que me interesa en ese momento es vincular ese proceso de digestión de la información con un vocabulario de dibujos, de imágenes con las cuales estoy trabajando todo el tiempo. Entonces ven aquí dibujos que están ubicados en las paredes en relaciones con esculturas de madera y de concha. La concha para mí está vinculada con la resistencia, con la voz, con el cimarronaje, y la madera que ven es madera de mi jardín, que son esculturas que trabajé con mi padre, con árboles que yo he visto crecer, que han caído durante los huracanes. Entonces tengo una relación con esa materia y prima muy, muy especial. Y aquí en ese espacio lo que me va a interesar es tejer un momento mental, realmente, como a partir de la arquitectura del lugar, a partir de una propia digestión mía de esas informaciones, ir vinculando y tejiendo con símbolos, pasando del barco negrero a la semilla, a la vagina, a como todo lo que se estaba moviendo sí, a ese momento. No muestro muy frecuentemente mi trabajo de dibujo, más bien es como un proceso ahí que siempre anda, pero ahí sí quise mostrar esa etapa de reflexión y del trabajo. ¿Cómo escoges los títulos de las piezas? Porque me gustó lo que hablamos, como que cómo los piensas en secuencia o en relación un trabajo a otro a partir del propio título que escoges. Sí, los títulos a menudo se contestan. Entonces, después de Tolitoni vino una exposición que se llamó J'ai tué le papillon dans mon oreille, maté a la mariposa en mi oreja, porque Guadalupe es un territorio, es un archipiélago, y a los niñas les cuentan que es una mariposa. Entonces cuando eres chiquito, chiquita, te dicen que viven sobre una mariposa. Entonces es como como que la mariposa en la oreja de una persona de Guadalupe es como el territorio, ¿no? Y lo que me interesaba en esa exposición era proponer quitar un sentido, el de la vista, para ser capaz de escuchar lo que nos rodea y cuestionar cómo se crea justo esa postura de escucha en los espacios que habitamos. Entonces ahí, y después pues la tormenta con ojos raíces vino de una cosa mucho más formal, pero también pensando en el movimiento que estaba yo viviendo con esa lectura. Y después hay, no sé, dife, que es el fuego, que es una palabra en creol, porque estoy hablando de la génesis del territorio de Guadalupe. ¿Qué más? Hay nuit, es la siguiente, supe. Nuit, que significa noche, para justo estar abundando en esa dimensión de volver a cuestionar cómo podemos recibir, tejer, dialogar con lo que nos rodea. La cuestión de la relación con el territorio
Aquí es como una segunda propuesta, una segunda versión, pero la cuestión de la relación con el territorio está en todo mi trabajo, pero ahí es un espacio en el Palais de Tokio donde pude probar con esos inmensos lugares la dimensión de la drive, ¿cómo se dice eso? De deambuler, no, en inglés, de estar andando, viendo cosas, de estar... lo que me interesa ahí es pensar en una coreografía de la mirada, de estar andando y que el espacio esté guiando el recorrido, pero de manera... Una deriva. Una deriva, gracias, esa es la palabra que buscaba. De estar andando, si hubiéramos tenido el otro slide del otro lado, hubieran visto que el tejido del piso, pero creo que lo ven también aquí, es el mismo que el de la NAS, ¿no? Del principio de la NASA de pesca. Y en ese trabajo también lo que me interesaba era hablar de la relación con la tierra, hablar de la relación que tenemos con el mar. Usé una frase de Aimé Césaire que dice: el mar sabe a ancestros, y fue un punto de partida para pensar la relación que tenemos con el mar aquí. Y hay un video que otra vez sirve de momento clave para nutrir la mirada de todos los elementos que están en el espacio, que pienso como un texto, como con una escritura, y esas esculturas son como puntuaciones, ¿no? Como que vienen y traen con ellas un imaginario mío, pero también siento común, ojos, pelvis, como relación con darle origen a las cosas. La tierra que ven en el piso, esas líneas de tierra, están puestas ahí, o sea, vulnerables. Entonces también hay esa cuestión de estar cuidando donde uno pisa, cuidando la tierra de manera literal, pero también de manera mucho más metafórica, ¿no? Aquí pueden ver unas imágenes del video que está compuesto de animaciones con GIS. Necesitamos otra charla para hablar de los videos. Sí, quizás podemos como que ir voy. wrapping up. Perdón. Pero es que siempre vamos a tener momento para volver a las imágenes o volver a como que a seguir expandiendo en algunas de las piezas. De hecho, en particular, creo que el tejido es importante en todos, o sea, para todos ustedes. O sea, tanto en un trabajo con artesanos, en su incorporación de tejido en las esculturas. Para ti también representa como una recuperación de conocimiento que está, como que su presencia y valoración ha disminuido. Y en caso de Daniel, o sea, los amarres, o sea, son también, o sea, recuerdan la manera de construir o sea, de las casas de tu niñez también que incorporas en las esculturas. Aquí lo que me interesaba hablar era otra vez la relación con el espacio y pensar cómo nuestra visión de a veces cosas que no cuestionamos, como las constelaciones. A un momento aprendí que había un historiador de Guadalupe, Jean Barfleur, que estaba investigando de las constelaciones calinas, ¿no? Que es el pueblo nativo de esa parte del Caribe. En Guadalupe no estamos en el caso como en Puerto Rico, donde hay como un momento histórico mucho más largo con los pueblos nativos, sino que en el caso de Guadalupe hay un genocidio casi total, muy, muy rápido y temprano. Entonces las herencias históricas son muy pocas y son rastros realmente.
Entonces lo que me interesó es pensar en esa figura de las constelaciones, que son realmente las fundaciones de las mitologías, de otra vez una relación al mundo, de la manera de leer, la manera de que se valora y que se toma como punto de referencia. Y entonces ahí voy a estar pensando en figuras como la de tambor, animales locales, las plantas medicinales, grupos históricamente independentistas, y voy a hacer dibujos y integrarles a las constelaciones. Entonces es un techo que yo imaginé desde los elementos pilares para mí de la cultura de Guadalupe. Y abajo de esto hay como unas cerámicas que igual son una serie de símbolos intertejidos. Pero a lo mejor podemos volver ahí, o no sé, son instalaciones bien distintas, entonces a lo mejor pasar la palabra a Ángel para que hable. Dale. Creo que hay que darle para adelante, pero en lo que quizás ambos, Daniel y tú, nos pueden comentar como que un poco de el tiempo que pasaron fuera de Puerto Rico y cómo eso les cambia la perspectiva al regresar a crear desde sus comunidades. Distancia psíquica, cuando nos alejamos, ¿verdad? Como que vemos más claro. Yo diría que eso fue lo que pasó. Además de estar conversando en el caso específico de París, Francia, 89, me encuentro con un grupo de artistas de las Antillas, ¿no? La hermana República Dominicana, Guadalupe, muchos, etcétera. Y siempre estamos conversando sobre estos temas, ¿no? Nuestras experiencias en el área y cómo, de alguna manera, otra vez crear estos símbolos, ¿no? Que hablen de nuestra particularidad, pero a la misma vez dialogue con lo humano, con lo global, etcétera. Y yo diría que sí, ese alejamiento, ¿verdad? Afinó de alguna manera a mi visión, me dio más seguridad, etcétera. Y eso es lo bueno de compartir siempre, ¿no? Digo yo. El hecho de viajar con la obra, de estar viviendo en muchos lugares, pero de radicar en el Caribe, he tenido que desarrollar estrategias para hacer cosas sin transporte, porque en Guadalupe es una pesadilla el transporte de la obra por el nivel de aduana y taxa y el sistema francés, es imposible casi. Entonces, excepto Tolitoli, que sí hice en Guadalupe y que viajó hasta Alemania y que volvió, la gran mayoría de las piezas que hago las hago en parte en el sitio, pido residencia o pido como formas de poder traer una parte de los elementos, una parte chiquita, pero siempre tener una especie de plan. Y eso, como que viajar me ha hecho desarrollar estrategias para tener con poco la capacidad de ocupar espacio grande o poder tener un protocolo claro de cómo con elementos que no tienen nada que ver con el Caribe podré traer mis preguntas y mi anclamiento al territorio, así como eso. Bueno, Ángel, ¿tienes la palabra? Sí, pensé en continuar sobre los viajes y los comentarios de Minia y Daniel. En mi caso, el viaje, esa distancia geográfica y cultural nunca fue. Es decir, yo nací, estudié, trabajé y continúo trabajando en el Caribe y continúo trabajando en República Dominicana y pienso en el viaje, en mi caso, como el viaje entre las mismas Antillas, el viaje dentro del mismo archipiélago. Fue informando y evolucionando y transformando mi trabajo también. Entonces, mi primer viaje de adulto joven después de la escuela fue a Haití. En ese momento todavía áreas fronterizas de Haití, porque no pude llegar hasta Puerto Príncipe, pero
a los pocos años lo hice. Y así luego fui a Cuba, a La Habana. A Puerto Rico me tomó más tiempo porque sabemos que hay unas implicaciones de permisos estatales que pues condicionan esos viajes. Pero se podría decir entonces que fue la tercera isla hermana nación que visité. Yo pues es un poco de una reflexión sobre el viaje y un poco también un poco de la historia del viaje en mi práctica y desde el Caribe y desde República Dominicana. Hay algo que pensé mientras escuchaba a Minia y a Daniel y también escuchando a Marina y estando aquí con ustedes, y es que me siento increíblemente bien, es decir, siento una energía muy potente, siento una satisfacción muy especial de estar aquí con Marina, con Minia, con Daniel. Y es como que si esta misma energía de estos creadores que yo admiro y respeto, de estos pensadores, creadores y creadores, en fin, antillanos, pues ya en sí se convierten en una respuesta para esa pregunta de Marina, que pregunta cómo hacemos escultura desde el Caribe. Entonces yo creo que hacemos escultura desde el Caribe con estas relaciones, con estos vínculos, con esta energía compartida entre los distintos artistas, pensadores y creadores de las mismas Antillas, como esta energía que siento hoy aquí con Minia, Daniel y con Marina también y con ustedes. También respondiendo a la pregunta de Marina, sobre esas particularidades que puede encontrar la escultura que se genera desde el Caribe, que se hace en el Caribe, por no decir escultura caribeña o escultura del Caribe, que no debería ser tal vez. No, de hecho, o sea, yo creo que es hasta una opción. O sea, es como que es una decisión de querer anclarse, de querer como que hacer que tenga mayor pertenencia y pertinencia, que no todas las personas que lo practican, o sea, que practican la escultura, se van a posicionar de la misma manera o van a querer tener o tienen el acercamiento a los materiales de la misma manera, ¿verdad? O piensan en el significado inherente de el palo que se cayó en el patio después de un huracán, que también me recuerda al árbol que se cayó detrás de la casa de Daniel, o sea, después de María, ¿verdad? O sea, es como que esas son unas experiencias que se deciden querer incorporar. O sea, que yo creo que eso es lo que, o sea, no es una escultura caribeña, es decidir hacer escultura desde el Caribe. Claro, yo prefiero, creo que desde el Caribe, a través del Caribe, en muchos sentidos, porque implica la cultura, lo social, lo humano, las violencias, la geografía, los ecosistemas, que activan o participan de esos procesos que terminan resultando en objetos y en esculturas. Pues respondiendo a la pregunta de Marina, yo me tomé unos 2 o 3 días para tomar algunas notas que voy a compartir con ustedes, mientras también les comento de algunas esculturas que en mi caso es la mayor parte de mi práctica, son objetos y esculturas y esculturas comportándose de distintas maneras. Y en distintos lugares. Sí. Pero sí, hicimos una selección por cuestiones de tiempo que voy a ver qué puedo expresarles y qué puedo responder de la pregunta de Marina a través de unos cuantos trabajos que tenemos aquí. Tal vez lo principal que quería
la principal reflexión para iniciar, es decir, estas reflexiones de estos días sobre la escultura desde el Caribe o a través del Caribe, y qué crea esa escultura, qué hace, nos hace, qué particularidades tiene la escultura que producimos desde aquí o que pensamos desde aquí. Y hablando específicamente de mi práctica, pienso que hay una fuerza en el Caribe, hay una fuerza en las Antillas, hay una fuerza en este archipiélago que, digamos, es una fuerza subterránea, una fuerza submarina, una fuerza también energética en este punto específico del planeta, que brota en las islas mismas brotaron en un momento y produce unos materiales y produce unas experiencias y produce unos ecosistemas, unos colores que se transforman eventualmente en objetos y esculturas. Entonces, esta escultura, este conjunto de esculturas que están viendo en la proyección, se titula Antillas. Fue y es un trabajo muy particular en el desarrollo y la evolución de mi práctica porque expresa mucho de lo que se ha consolidado en los años de trabajo y mucho de lo que ha continuado motivando mis investigaciones y mi práctica en estos últimos 10 años. Antillas es de 2013 y es un conjunto de plantas endémicas y nativas del archipiélago. Hay plantas de Puerto Rico, de Haití, de República Dominicana y otras nativas que son comunes a otras islas de las Antillas, colocadas en tarros o macetas con tierra y soportadas por unas bases de hierro que están inspiradas en símbolos de tradiciones espirituales afrocaribeñas de la isla de Santo Domingo y que coinciden o comparten lenguaje con algunas otras manifestaciones geométricas espirituales del Caribe también. Entonces Antillas es en sí mismo un archipiélago, intenta representar el archipiélago de esta manera, el archipiélago antillano, y es un conjunto de seres vivos con cualidades comunes, pero que son especies distintas al mismo tiempo. Están sostenidas por estos tarros o macetas idénticas y en las bases se presentan estas variaciones de color y estas variaciones de forma que no solamente hablan de estas fuertes tradiciones espirituales afrocaribeñas, sino que también expresan esas variaciones y diversidad y diferencias que se dan en nuestras naciones islas, en nuestras culturas islas, en las Antillas. Entonces, ahí aprovecho y les comento otro de los pensamientos o reflexiones de estos últimos días, y es el de la escultura como archipiélago. La escultura como un conjunto de islas con elementos comunes, pero que son a la vez entidades distintas. Entonces en Yamasá, por ejemplo, que tiene un sustento en una investigación muy particular, que les voy a contar ahora, la estoy tomando como ejemplo para hablarle de esa condición de archipiélago que yo encuentro en la escultura y en mi práctica como escultor. En Antillas, por ejemplo, es más obvia, porque son un conjunto de islas, pero aquí y en muchos de mis trabajos la escultura se manifiesta de forma tripartita o en dúo o en conjunto. Nunca, muy raras veces, la escultura funciona como una
única entidad autónoma. Entonces, Yamasá, por ejemplo, son 3 esculturas, que es una misma escultura, o son 3 islas, es un archipiélago, y cada una de ellas tiene elementos en comunes y variaciones entre sí. Eso también puede apreciarse en Moca, que es otro trabajo que también responde a otra investigación, en este caso más relacionada a Yamasá, pero la manera en que la escultura se manifiesta y la manera en que se relaciona la forma en estas esculturas tripartitas también entiendo que manifiesta esta idea o que expresa esta idea de la escultura como archipiélago. Yamasá parte de una investigación sobre la transmisión de conocimiento, técnicas y materiales en la zona fronteriza de Haití y República Dominicana, en la que se exploraron distintos tejidos y formas a través de la práctica y de la entrevista también a artesanos de esa zona. La motivación principal era comprender, luego de haber identificado en viajes de investigación y en viajes de reconocimiento, cómo las técnicas, los materiales y la estética se movía libremente en la frontera dominico-haitiana. Una frontera que, como muchas fronteras, está cargada de violencia, de represión, de limitaciones y representa una barrera, pero para las manos, para la forma, para el material, como mismo pasa, por ejemplo, en los ecosistemas, en estas comunidades humanas, entonces la frontera se presenta porosa y permite la transmisión de este conocimiento. Yamasá está inspirada en sillas tradicionales, entonces estos paralelepípedos que más o menos contienen la forma de la silla, reinventan la silla y ponen en tensión pues estos conocimientos que son populares, pero que a la vez son indígenas y afrocaribeños, con nociones tal vez más asociadas a lo que entendemos como modernidad o a la geometría o lo minimal, como dice Marina, y como esas tensiones entre el conocimiento y las formas del norte y del sur global se ponen en tensión o armonizan en estas piezas. Moca también, que es el título de esta obra, de este conjunto de esculturas, está basada en una investigación sobre un objeto tradicional que fue muy popular en los años 80 en Santo Domingo. Aquí el material... Y también en Puerto Rico, o sea, sí, como que eso estaba en muchas casas, la muñeca, sí, como que la tradicional muñeca dominicana, que a la misma vez es un invento reciente. O sea, eso fue algo, como que descubrir eso, que era un invento reciente, me fascinó. Sí. Sí, pareciera que es un objeto que ha estado toda la vida en la República Dominicana, pero fue apenas a finales de los 70 que fue creado en una comunidad de artesanas en Moca, y luego pues se industrializó a través de distintos talleres y llegó a convertirse en un ícono de artesanía dominicana, pero también en la diáspora y en las islas vecinas como Puerto Rico y también en Estados Unidos. Entonces aquí el material tiene una particularidad también importante, no solamente aquí, sino en todos los trabajos, ese interés por el estudio de los materiales endémicos y nativos, de las plantas endémicas y nativas, de las formas, también se manifiesta aquí a través del barro local, el barro de Bonao y del guayacán, que es una madera endémica de las Antillas, y específicamente endémico de la República Dominicana. Sí, también estaba pensando que sería bueno que comentara sobre los títulos de las obras que se refieren a estos viajes de reconocimiento a través de la República Dominicana, que yo creo que es como que es una constante a través de tu trabajo y que da cuenta de esa itinerancia, de cómo has ido aprendiendo y en las comunidades específicas a las que te refieres. Sí, sí, buenísimo. El primer trabajo, casi uno de mis primeros trabajos individuales, se tituló Pedernales, que está cerca de esa zona de la frontera, donde después realicé otros trabajos como Anzapit y ahora Bauruco. Moca, por ejemplo, está al norte,
y refiere a esa comunidad de artesanas. Entonces hay una intención en esos títulos que refieren a un territorio, que refieren a una comunidad, que refiere, si queremos, a una manera particular de ser de un área, de una isla o de otra isla, porque eventualmente vamos a llegar a Loíza, a Cabritos o a Cuba. Sí, el título es de alguna manera una marca de ese lugar, de ese territorio, pero también un reconocimiento a esas comunidades a las que me acerqué a trabajar y a las que me acerqué a aprender, como Yamasá, como Moca y como Pedernales, pero también a la riqueza natural, geológica de ese entorno y a la energía, si queremos decir también, como vamos a ver en otros trabajos. Hay algo que quería comentarles también sobre la escultura originaria, la escultura como, si pensamos en las Antillas, si pensamos en el Caribe y pensamos en los primeros creadores y escultores del Caribe y de las Antillas, tenemos que referirnos necesariamente a los arahuacos, a los siboneyes, a esos primeros grandes pobladores, grandes grupos de pobladores indígenas que después trabajan junto y en contra de la conquista con los esclavizados africanos que llegan y que para mí también deberían ser considerados como pueblos originarios del Caribe y de las Antillas. Entonces, el objeto que realizan estas comunidades, que realizan estos pueblos, casi siempre está asociado a una función. ¿Es una función sagrada o es una función utilitaria o es una función de herramienta o es una función, por ejemplo, como una silla o un dujo? Entonces la macana, el machete, el dujo, la batea, estos elementos de nuestros pueblos originarios, estos elementos escultóricos y objetos de nuestros pueblos originarios, siempre tienen una función. Entonces, creo que se manifiesta de alguna manera, no del todo consciente en mi trabajo, a veces sí, más recientemente, también dar a la escultura una función, también asignar a la escultura una función como una manera de honrar a los pueblos originarios de mi tierra, de nuestras tierras, que le daban siempre una función a la escultura o viceversa, o creaban esculturas funcionales. Entonces, en este momento les hablo de la escultura como contenedor. Entonces, la escultura como con una batea, la escultura con un plato, la escultura con un recipiente contenido integrado que contiene, por ejemplo, como esta que vemos aquí, larimar, un mineral. Pero si volvemos al principio, también Antillas contiene plantas, contiene tierra, contiene semillas vivas. Estos paralelepípedos contienen tejido, contienen técnica, contienen un elemento vegetal. Y así pues llegamos también a esta escultura que se titula Bauruco, ladera norte, y que también contiene un líquido. Luego de pensar en la escultura originaria, utilitaria, y comentarles sobre la escultura contenedor, también pienso, y ya lo comenté, en la escultura como objeto sagrado. Entonces la escultura cumpliendo esa función sagrada, esa función de altar, esa función de conexión con lo espiritual o con lo que entendemos como que existe más allá de lo humano, más allá de lo físico o más allá de lo visible. Entonces, esta escultura que se titula Maniel también expresa esas cualidades y incluye una nueva capa que incluyo a partir que integro a partir de 2021 a la escultura, que es la escultura como transmisor, y no solo como transmisor, porque todas las esculturas transmiten una serie de contenidos, pero aquí hay una intención de generar una antena con el material que como que lanza una señal. Propone eso, transmitir esa energía, esa señal y ese mensaje
y esa sabiduría y ese conocimiento que podemos encontrar en este mineral endémico de la Sierra de Bauruco, que es el larimar. ¿Cuál es el mineral? Larimar. Larimar. Sí, es un mineral registrado, catalogado recientemente también en los 70s, y la persona no científica que encuentra el larimar y lo cataloga inicialmente es una persona no científica y le pone un nombre como el nombre de una hija, y por sus asociaciones con el mar pues le incluyó el mar, porque la piedra parece un mar Caribe. Esos aspectos de la escultura he pensado a partir de la pregunta de Marina y de las reflexiones a que nos ha motivado Nasher y el MAC, y con este pensar nuestra propia práctica y pensar los objetos que hacemos, pensar en qué pasamos estos años, estas semanas y estos días. Este trabajo fue el primero de una serie que titulé Bauruco, que está todo trabajado a partir de la Sierra de Bauruco, que es un sistema montañoso importantísimo en la isla que compartimos Haití y República Dominicana, porque conecta el territorio actualmente haitiano, el territorio dominicano, que inicialmente era la isla de Quisqueya o Ayití o Bohío, y esta montaña, este sistema montañoso también fue el terreno de resistencia de los esclavizados y de los indígenas en resistencia de la isla, tal vez una de las primeras resistencias de América contra la conquista española, y una de las más exitosas también porque se extendió creo que por 14 años. Entonces, en algunas otras tinajas, como en este caso, y ahí están los objetos otra vez como contenedores, tienen agua del lago Jaragua o el lago Guarocuya, que es el nombre del líder de la rebelión indígena, Enriquillo, en su nombre cristiano, y específicamente tiene agua de un líder del siglo XX o de otra resistencia de la isla, de la Agüita de Liborio. Entonces aquí en esta escultura pues también se manifiesta lo político, y se manifiesta la escultura como política, pero la escultura como cenotafio, la escultura como lugar sagrado, la escultura como contenedor y la escultura como transmisor, otra vez con la cruz antena que intenta pues irradiar ese conocimiento y esa energía. Voy a comentar sobre esto, Marina, para tal vez... Sí, sí, porque después quisiera que hablaras del proyecto de Bauruco, como que su última presentación. Esto fue en junio, ¿verdad? Mayo, junio. Porque como que habla de esto y me gustaría entonces volver a Bauruco como el proyecto completo, que creo que es como que es bien poderoso también. Para mí fue muy importante también incluir entre la selección de imágenes este trabajo Cabritos, que pertenece a esta investigación y proyecto de estos últimos 3 años, que empecé en 2020. El maniel que vieron con el larimar tiene relación y es parte del proyecto. La tinaja de Guarocuya con agua del lago Guarocuya, y la tinaja con agua de la Agüita de Liborio de este líder, también tiene relación con el proyecto Bauruco, y este tiene relación pero de una manera distinta. Cabritos, entonces, implica una relación en que la escultura contiene, pero también es contenida en un lugar, es contenida en un entorno histórico, es contenida en un ecosistema, es contenida en un lago, es contenida en una isla, como en este caso. Entonces Cabritos está en la isla Cabritos, en medio del lago Guarocuya o Enriquillo, entre la Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva,
la zona principal de guerrilla de la resistencia de la que le hablé, de la principal resistencia a la conquista en la isla que compartimos Haití y República Dominicana. Entonces aquí las esculturas también se mueven y aparece en la escultura que trabajo también una condición migrante de la escultura, una condición, si queremos decir, navegante, viajera, y empieza con estas esculturas aquí en la isla Cabritos, en medio de este lago y de estas dos sierras, y luego un año después, o unos meses después, hace un año ya, también llegan estas esculturas a Loíza, intentando conectar también estas realidades y estas historias afroindígenas o afrocaribeñas e indígenas de resistencia en las Antillas. Entonces sí, Bauruco, desarrollando un poco más el proyecto, intenta trabajar con estos conocimientos y con estas energías y con esta cultura que produjo la resistencia y que, según mi manera de ver, nuestra realidad es lo que produce nuestra cultura actual. Obviamente hay influencias de muchas otras dinámicas políticas y sociales a través de los siglos, pero nuestra esencia como antillanos, como caribeños y como dominicanos y haitianos surge de estas montañas y del encuentro de estos dos pueblos en resistencia. Y así lo que comemos, lo que decimos, lo que bailamos y a lo que adoramos, esencialmente viene de ahí, de ese lugar. Con Loíza actualmente, o sea, hace unas semanas estuve trabajando en Cuba una tercera escultura, parte de esta serie. Entonces, solo quiero comentar con esto para continuar, que hay una condición migrante también o navegante en la escultura y que a través de este proyecto en Loíza, en La Habana, en Baracoa, en la isla Cabritos, también permite la escultura traspasar estas fronteras de visados, de sistemas políticos distintos, de ideologías distintas, y es algo que le da un carácter migrante, móvil, circulante a este grupo de esculturas que forman parte de ese proyecto mayor. Yo creo que otra conexión que me gustaría que abundara entre el trabajo tuyo y también el de Daniel es fijarse, por un lado, en las fiestas de Santiago Apóstol como prisma para interpretar la historia, y por otro lado también como que tu relación con el Gagá de San Luis. Y yo creo que Bauruco me parece un proyecto bien potente porque siento que hay como unos ejercicios de sanación también que estás tratando de llevar a cabo por medio de la escultura, o sea, invitando a comunidades a ser parte, y también invocando como una labor social o socializar la escultura de una manera que traigas también a estas comunidades indígenas, afrodescendientes, de los bateyes, descendientes de haitianos trabajando en la República Dominicana. Y como que pensé también en esas otras conexiones. Pues sí, cuando miré a Daniel hace un momento, pensaba en que iba pronto a comentar sobre esta escultura con la que me siento honrado y especialmente vinculado a ese lugar, Loíza, que es el primer lugar de Puerto Rico que conocí en 2016, la primera vez que visité Puerto Rico también. Yo lo vi sonriendo orgulloso. Y nada, rápidamente, pues, sobre lo que Marina comenta, pues entonces aparecen estas esculturas también en Santo Domingo como parte del proyecto Bauruco, creando campos energéticos, campos de conocimiento, activando espacios, pero también siendo activadas por espacios y por comunidades y por la gente que me acompaña a estos espacios, a encender esos fuegos o a colocar esas aguas o a tocar esos tambores o simplemente hacer estos recorridos y compartir
estas activaciones y lo que tiene el lugar que ofrecer y que enseñar y que enseñarnos. Entonces Bauruco contó con ese Bauruco que menciona Marina, que inicia como una investigación, luego se exhibe en 2020, aparecen los manieles en 2021, se exhibe en 2022 y se genera este conjunto de acciones este año, recientemente. Pues también implicó esos recorridos con personas como ustedes y intercambiando, interactuando con las comunidades y generando esos aprendizajes cruzados que fueron bellísimos. Aquí, pues ya Marina comenta esta escultura como medicina, como remedio para un suelo violentado, para una historia de violencia. Es una tinaja con elementos de medicina tradicional indígena y afroindígena que fue colocada en el suelo de la casa de uno de los conquistadores, colonizadores, primeros colonizadores que llegaron a Santo Domingo y a las Antillas. Entonces es como una bomba invertida, pero que en vez de generar violencia Me encanta que te dejaron hacerlo. Sí, fue algo increíble que pudiera hacerlo ahí mismo. Y entonces a eso, ahí la escultura como medicina y finalmente la escultura como acción y como vida, que yo creo que igual acompaña a todas las demás, pero tal vez en esta que Marina comenta, como esta comunidad, el Gagá de San Luis, me acompaña y comparte esta responsabilidad de activar con un ritual espiritual la ceiba, que es una escultura que ya se convierte en arquitectura también, porque es una columna que refiere a la ceiba, este árbol sagrado para las comunidades indígenas de nuestros territorios aquí, de América, pero que también refiere al Potomitán del templo vudú, que es una religión compartida con nombres diferentes entre Haití y República Dominicana. Entonces se habla de religiosidad popular, santería, vudú dominicano, vudú haitiano, pero el Potomitán es un elemento compartido en ambas. Entonces aquí termino haciendo ese comentario sobre escultura y vida, porque 45 miembros del Gagá de San Luis me acompañaron a darle vida a esa sala, a esa antigua capilla de la casa del colonizador y a ese palo central o ceiba esa noche de mayo. Me parece épico y me encanta que lo hayas hecho, porque también como que me recuerda mucho a tu generosidad y la generosidad también de Oliver cuando me invitaron a acompañarlos al Gagá. Eso fue como histórico. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera abrir si hay preguntas del público, alguien quiera comentar o preguntarle algo a los artistas. Pues entonces les agradecemos mucho su asistencia, atención e interés en el trabajo de estos artistas y cómo dialogan sus trabajos. Como que era algo que lo prevíamos, pero como que se hizo cada vez más evidente mientras iban hablando y explicando los trabajos. Muchas gracias. Gracias.